Buenos días. Voy a seguir explicando la teoría institucional, empresarial y política y vamos a dar un paso más allá de las imágenes y conceptos que antes hablábamos, ¿no? Y lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿quién se ocupa de las imágenes y conceptos? Sobre todo en las empresas, en las instituciones y en la política, ¿no? Y entonces Marilyn Lester, Harvey Moloch y Marilyn Lester dijeron que sobre esto se ocupan dos tipos de profesionales. En primer lugar, los promotores y luego los periodistas. ¿Y quiénes son los promotores? Es lo que hay que preguntarse, ¿no? Pues son todos estos profesionales que han proliferado muchísimo en los últimos años, que ganan mucho más que los periodistas y que trabajan sobre asuntos e intereses muy concretos. Por ejemplo, son representantes, ideólogos, activistas y comunicadores. Pero todo o bien en empresas, o bien en instituciones, o bien en partidos políticos, pero no en los medios de comunicación. Y lo característico que tiene es que se ocupan, digo, de intereses específicos, mientras que los periodistas se ocupan de intereses mucho más generales. Vamos a ver, los promotores lo que originan e impulsan son las ocurrencias o acontecimientos amorfos de la vida diaria. ¿Cuántas cosas están ocurriendo en esta ciudad, hoy? Innumerables. ¿Cuántas van a aparecer en los medios de comunicación? Muy pocas. Pero hay algunas que sí que las empujan mucho más para que aparezcan en los medios, ¿no? Luego, los periodistas transforman la ocurrencia en sucesos noticiosos que pueden ser intencionados o no intencionados. Y esto ya lo veremos después, pero ya les adelanto que hay una tipología de acontecimientos públicos, que son 4, fundamentalmente, según Harvey Moloch y Marilyn Lester, que son las rutinas, los accidentes, los escándalos y los acontecimientos fortuitos. Y ahí está encerrado tal cantidad de acontecimientos que luego nos vamos a ocupar y voy a ponerles ejemplos de accidentes y escándalos que ha habido en España y en general en todo el mundo, ¿no? Pero yo me voy a centrar en los que ha habido en España, que ustedes los pueden conocer mejor. Siento particularizar porque esta presentación va a subir a la web y la van a ver en muchos países, pero tengo que concretar a la fuerza, ¿no? Si me encontrase en uno de estos países y estuviese al tanto de todo lo que hubiera habido en el mundo de la política, por ejemplo, en el mundo empresarial, pues sí que lo adaptaría a ese país. Las ocurrencias vienen a ser la materia prima con la que trabajan los promotores. Y el contexto de las ocurrencias está movido fundamentalmente por la abundancia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las empresas o las instituciones o los partidos políticos donde trabajan los promotores, ¿qué es lo que tienen de particular? Pues que a lo mejor son inversores publicitarios en los medios de comunicación y ya por ahí empiezan teniendo una gran ventaja, Es decir, que si hay empresas eléctricas que invierten en publicidad dentro de los medios de comunicación, pueden tener la seguridad de que todo lo que afecte a las eléctricas, todo lo que afecte a las empresas de energía, todo lo que afecte, por ejemplo, a la agricultura, a la alimentación, esas noticias van a tener más posibilidades de salir en los medios de comunicación, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque además hay personas interesadas en que salga, que son los promotores, y vamos a ver de cuántas formas se llaman estos promotores. Entonces, las organizaciones informativas, y de esto ya me he ocupado ampliamente al tratar del gatekeeper, es decir, tienen tal sobrecarga de información y tal sobrecarga de noticias que les sobran muchas. Entonces, saber quién va a empujar, eso es como una carrera, ¿no? Como una carrera, ¿quién va a empujar esas noticias, o sea, esas ocurrencias para que se conviertan en noticias? Y aquí la importancia de los periodistas es que actúan como demiurgos, que diría el mito de Platón. Es decir, tienen que hacer que esa materia prima, darle forma y convertirla en noticias. Y hay veces que lo hacen con una maestría extraordinaria y hay otras veces que no. Es decir, que aparece en los medios de comunicación como información lo que debería ser publicidad. Luego, los periodistas estructuran las ocurrencias y los convierten en sucesos. Y de esta manera deciden troquelar las noticias, o bien como imágenes o bien como conceptos. Y ahí es la diferencia de los periodistas extraordinarios y de los periodistas vulgares. Los que se quedan en las imágenes son los periodistas del montón. Los periodistas que saben interpretar y elevarse al sector esencial y elevarse a los conceptos, esos son los que iluminan
a las personas y esos perduran. Entonces, eso tiene una gran importancia en el periodismo, porque no es lo mismo dar una imagen superficial que una interpretación que a la gente le oriente, ¿no? Y entonces, si tenemos en cuenta que, por así decirlo, el axioma de los medios de comunicación es conseguir el máximo significado en un tiempo y un espacio mínimos, y si además vemos que hay muchas instituciones, empresas, partidos políticos que continuamente quieren producir noticias que lleguen a sus electores, que lleguen a sus clientes, pues entonces ahí hay una batalla que librar importante, ¿no? Hay decisiones que tienen mucha importancia por parte de los políticos, porque van a tener mucha importancia, porque tienen mucha influencia en el discurrir de los medios de comunicación. Por ejemplo, los medios de comunicación están sometidos a una serie de regulaciones, incluso a una filosofía distinta en unos países y en otros, que no se reduce a meras palabras, sino que produce efectos inmediatos, intermedios y a largo plazo, ¿no? Y ya hemos visto cómo, por ejemplo, aquí en España o en Italia hay una gran concentración de poder de informar en manos de Berlusconi, pongamos por caso. Pero es que cuando era presidente del gobierno italiano también llegaba a controlar las radios y las televisiones oficiales. Pues claro, eso es una forma muy especial de entender este poder de informar, ¿no? Sin embargo, en otros países son tan torpes los gobernantes que no tienen prácticamente medios de comunicación para trasladar sus mensajes, o sencillamente no tienen una conciencia, por así decirlo, del poder de los medios de comunicación. Y ahora, la mayoría de estos promotores, de estos ideólogos, se quejan de la situación de doble vínculo en la que se encuentran. Es decir, que hagan lo que hagan, pues los periodistas lo ven mal. A las instituciones y empresas se les juzga mal si no saben hablar con la sociedad, pero si saben comunicarse dicen que es publicidad encubierta o que es propaganda. Y entonces se están moviendo siempre en esta cuestión, ¿no? Y lo he visto en la crisis de Iberia, en estos momentos, he visto que tienen muchísima más representación en los medios, pues el sindicato de pilotos, los sindicatos de los diferentes trabajadores, que la dirección de Iberia o que la dirección de comunicación de Iberia. Y esto, claro, también es importante de verlo, es decir, es que hay que tener también saber vender la posición o saber comunicar la posición de una determinada empresa, ¿no? Replican los primeros que hay un hecho indudable: los gobiernos en las sociedades libres, al comunicarse con los ciudadanos, son mucho más estables que los autoritarios o que los totalitarios. Entonces es importante tener una política de comunicación. ¿Por qué? Pues porque los regímenes totalitarios o autoritarios suelen derrumbarse de la noche a la mañana precisamente por su falta de impacto real en la vida de los ciudadanos y porque no admiten el disenso, no admiten las opiniones contrarias. Y entonces en las democracias sí que tienen mucha más cabida las opiniones críticas con el trabajo de las empresas, de los gobiernos o de las instituciones. Por tanto, la comunicación institucional, la empresarial y la política son enteramente necesarias para la estabilidad de un país. Quien no quiera ver esto, entonces se puede convertir en un gran demagogo o en un auténtico inútil, ¿no? Y además es un tipo de comunicación bastante compleja. Y al complicarse esta comunicación en la sociedad, pues han surgido toda esta serie de expertos que son muchísimos más que los periodistas en estos momentos. Por ejemplo, se llaman de la siguiente manera. Ustedes pueden encontrar trabajo o crear su propio departamento de comunicación que abarca la comunicación externa, la comunicación y las relaciones públicas, la comunicación y las relaciones institucionales o la comunicación corporativa. Todo eso dentro de comunicación. Pero es que tenemos también recursos humanos o personal, y entonces aquí entran organización y relaciones humanas y relaciones públicas, relaciones laborales. Es decir, es que hay mucho terreno aquí para la comunicación, pero no hemos acabado. Luego tenemos los departamentos de relaciones. ¿Y de qué tipo son estas relaciones? Pues pueden ser relaciones exteriores, relaciones institucionales, relaciones públicas, imagen y relaciones externas.
Y luego tenemos el departamento de prensa o gabinete de prensa y tenemos prensa y relaciones con los medios. Y luego están las consultoras de comunicación que tienen como clientes a empresas, instituciones o a partidos políticos, ¿no? Y son los encargados, todos estos promotores, son los encargados de mover y de promover y de saber desarrollar ese tipo de relaciones de ICOF que les mostraba yo al principio, ¿no? Ahora bien, los tipos Harvey Moloch y Marilyn Lester, a los que me he referido nada más empezar esta exposición, piensan, y yo se lo he avanzado, que tiene que haber, o sea, tienen que ser reconocibles estos 4 tipos de acontecimientos. En primer lugar están las rutinas, en segundo lugar están los accidentes, los escándalos y los acontecimientos fortuitos. Esto en las campañas electorales verán que se cumple, pero con una realidad, con una puntualidad extraordinaria, ¿no? En primer lugar tenemos las rutinas, que son los acontecimientos rutinarios, y en ellos intervienen en el hecho personas idénticas a las que promueven intencionadamente una ocurrencia como un acontecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una rueda de prensa, interviene una determinada persona que es la que a su vez ha promovido esa rueda de prensa, ¿no? Y claro, tiene que saber cómo hacer esta rueda de prensa, porque si es una rueda de prensa que solo admite la intervención unidireccional y que no admite preguntas, y que no admite debate, entonces eso realmente no es una rueda de prensa, porque ya que es un comunicado que se hace, etcétera. Y la torpeza de algunos partidos en estos momentos es que no admiten preguntas cuando hay una rueda de prensa, pues es diríamos, muy mal. Pero es que hay muchos más acontecimientos rutinarios, Es decir, puede haber acontecimientos rutinarios ya en una campaña electoral, pues todo lo que deciden realizar en un día, ¿no? Y también pueden ser pues escribir un determinado discurso o sencillamente realizar un viaje, etcétera, ¿no? Un viaje a una ciudad concreta, luego incluso salir al extranjero para tener fama de estadista o hacerse con un avión pues 3 ciudades diarias, 3 mítines diarias. Bueno, pues vale, esos son acontecimientos, rutinas, porque ya dentro de la campaña él sabe que el candidato va a estar en 2 o 3 sitios a la vez porque tiene un buen avión, ¿no? Bueno, esto lo puso de moda uno de los mayores expertos que ha habido en España, que se llama Julio Feo. Gracias diríamos, a las ideas que tuvo esta persona, a los conceptos, ganó Felipe González 4 elecciones generales. Gracias, primero estuvo en la primera, pero luego se dedicó a la actividad privada y con el esquema que él tiene, que algún día desarrollaré yo aquí, fue Felipe González y quienes sucedieron a Julio Feo fueron capaces de ganar 4 elecciones generales. Eso sí que lo mostraré en su día, cómo sabía lo que eran los conceptos de verdad y cómo promover esta cuestión, ¿no? En segundo lugar tenemos accidentes. ¿En qué se distinguen los accidentes del acontecimiento rutinario, rutina? Pues que la ocurrencia subyacente no es intencionada. ¿A quién le gusta tener un accidente? A nadie. No es que voy a tener hoy un accidente. ¿Cómo? Sí, me dispongo a tener un accidente. No, eso no lo puedes tú decir. Será otra cosa. Luego, quienes la promueven como acontecimiento público son diferentes de aquellos cuya actividad produjo el suceso mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí me ocurre el accidente, pero hay otras personas, que pueden ser los periodistas, o pueden ser incluso los promotores, resulta que se lían a promover este accidente, sobre todo si es de una persona contraria, ¿no? Aquí en España el accidente más célebre que ha habido quizá haya sido el de la bomba de Palomares. Es decir, durante el franquismo un avión Phantom norteamericano iba sobrevolando Málaga y se le cayó una bomba atómica, cayó en el mar y madre mía, estuvieron ahí buscándola y nada. Mientras tanto, el que entonces era ministro de Información y Turismo de Franco, que era Manuel Fraga Iribarne, que luego tuvo una vida política muy prolongada, pues se fue a bañar con el embajador americano, los dos, para demostrar que eso no era peligroso. No era nada peligroso, una bomba atómica, nada menos. Y entonces al final la localizó el célebre Paco, el de la bomba,
un pescador cualquiera, ¿no? Bueno, pues aquello fue un accidente tremendo. Pero tenemos también el de las vacas locas, el accidente de No, es que vamos a tener aquí miles de vacas locas, ¿eh? Sí, es un accidente, pues no. Es decir, el accidente te viene porque surge esa enfermedad, se propaga y entonces hay que sacrificar a muchísimas vacas, ¿no? Y a ver qué es lo que ocurre, cómo se trata ese problema, porque aquí fue calamitosa la forma desde el punto de vista de la comunicación, horrorosa. Luego tenemos el accidente del Prestige y hay que ver la explotación política que hizo la izquierda del accidente del Prestige. Impresionante, ¿no? Bien. La naturaleza súbita del accidente y su carácter inesperado significa que los creadores de noticias inicialmente no están preparados para él. Claro, es decir, los periodistas no están preparados, ni los promotores tampoco están preparados para este accidente. Entonces surgen informaciones que a veces son contradictorias, es decir, dentro del mismo partido se dan interpretaciones enteramente distintas, etcétera, ¿no? Y si tenemos también como accidente el atentado del 11M, pues ahí se vio claramente cómo al Partido Popular le superó esta manera de producirse el atentado. Entonces, primero se lo atribuyeron a ETA, hasta que luego, al final, dijeron que no, que había sido un atentado islámico. Ahora, sin embargo, también hay partidarios de revisar toda esta cuestión y dicen que el principal acusado, ese no hizo nada, que además estaban comprados sus acusadoras, que eran dos mujeres rumanas, con dinero y dándoles la nacionalidad. Entonces, eso es un accidente que está todavía sin aclarar, por así decirlo, ¿no? Entonces, podemos observar la fractura que se da, hay que ver la fractura que se dio, es decir, que como nosotros decían, vamos a acercar las sedes del PP porque nos están mintiendo y nos están diciendo que es un atentado de ETA, cuando en realidad es un atentado islámico. Pues hay que reconocer que entre las interpretaciones de por qué el PP perdió las elecciones de 2004, la que predomina es que gracias al atentado del 11M y a la pésima gestión comunicativa de este atentado. Mi interpretación es distinta. Mi interpretación es que ya iba herido de ala el candidato del Partido Popular porque no concedió debate al candidato del Partido Socialista. Y entonces le dio prácticamente la campaña hecha al Partido Socialista, porque le empezaron a decir que era un cobarde, que no quería presentarse al debate, que no tenía. Y entonces, claro, cuando te conviertes en reactivo, ya no vamos a ninguna parte. Claro, eso de no conceder, porque las encuestas están a tu favor, no conceder el debate, eso fue un error monumental, ¿no? Bueno. Y lo importante del accidente es que grupos relativamente que muy poco significativos adquieren una fuerza enorme. Y entonces ahí vimos en el caso del Prestige cómo grupos, una plataforma que se llamaba Nunca Más, adquirieron una importancia muy grande. Luego ya no se ha vuelto a oír lo del Nunca Más, ¿no? Pero sin embargo, en cuanto se organizan, y saben, son activistas, esto que se llama el activismo, que desarrollan una energía tremenda, ¿no? Y a pesar de que luego el gobierno del Partido Popular invirtió unas cantidades enormes en limpiar las playas y tal, pero comunicativamente no lo supieron vender, ¿no? Entre paréntesis, cuando he hablado antes de que en otra exposición, de lo importante que es la palabra en la comunicación política, en la comunicación empresarial, y les he dicho la decadencia tan grande que hay de la comunicación política, pero también de la comunicación eclesiástica. Hay que reconocer que lo mismo que les ocurre a determinados políticos, yo lo que noto que a los eclesiásticos están muy poco preparados para defender sus posiciones, ¿no? Porque si supieran vender, por así decirlo, vender el patrimonio artístico suyo, ahora cuando llega la declaración de la renta, ¿por qué tenemos que hacer una cruz? Y tal. Desde luego, una persona inteligente que llevase incluso las relaciones o la comunicación de la Iglesia, enseguida lo empezaría a decir. Sencillamente, muchas ciudades llenan sus hoteles, llenan sus restaurantes, llenan sus bares gracias al patrimonio artístico que hay. Es decir, no van a comer un determinado... No, vamos a ir a tal ciudad para comer tal cosa, ¿no?
No, 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 no. Van a ver arte y entonces ese arte luego hay que sostenerlo y entonces se pueden dar una serie de razones. O por ejemplo en Castilla y León cuando se hace estas, ¿cómo se llama? Esto de la humanidad, las edades del hombre, las edades del hombre. Durante 6 meses en una determinada ciudad que cambia cada año se juntan determinadas obras artísticas y esa ciudad sube como la espuma, se llenan todos los hoteles, se llenan todos los restaurantes, es decir, se activa mucho, ¿no? Entonces, esto habría que saber venderlo, habría que saber a cuántas necesidades atiende la Iglesia, en el sentido de la gente que está muy necesitada, hambrienta, etcétera. Esto fallan. Y sin embargo, vamos, es de dulce, a cualquiera lo vendería con una facilidad extraordinaria, ¿no? Incluso cuando el año pasado el año pasado donó el hombre ya tercero más rico del mundo, el de Zara, 20 millones de euros para Cáritas, bueno, empezaron allí a protestar que si ese dinero lo estaba haciendo con mano esclavista. Y claro, una persona que entiende de comunicación diría, ¿cómo? ¿Usted compra alguna vez en los chinos? Sí, pues esa misma acusación, es decir, si usted está comprando en los chinos, usted está comprando mano esclavista también. Es decir, entonces no se meta usted con una mano, pero claro, la gente como no sabe replicar, pues ahí está la cuestión. Bueno, he abierto este paréntesis porque hace falta saber tratar muy bien en caso de que haya un accidente la comunicación. Y la comunicación es esencial. Bien. Luego damos los escándalos. El escándalo supone una ocurrencia que se convierte en acontecimiento por la actividad intencional de ciertos individuos, que se llaman los informantes. Es decir, los escándalos surgen cuando una persona que conoce un hecho, o a lo mejor ha intentado hacer chantaje, o además de hacer chantaje, lo hace público. Y entonces forma una tremenda, ¿no? Y ahora se lo voy a mostrar. Cómo esto en los partidos políticos surgen desde dentro de los mismos partidos, ¿no? Y estos informantes, por una u otra razón, no comparten las mismas intenciones que quien origina el suceso, no. Entonces son enemigos. Es decir, hay personas que a lo mejor están en una determinada empresa y mientras tanto se están haciendo con información confidencial para si en un momento concreto les quieren echar a la calle y dice, pues yo voy a publicar esto. Y entonces da marcha atrás la empresa porque tienen capacidad de chantaje. Pero el escándalo es cuando efectivamente no se ha llegado a un acuerdo o por sorpresa una persona lo suelta. Pues miren, ejemplos que tenemos, y aquí no tengo más remedio que decir bueno, tenemos el célebre escándalo Watergate, pongamos por caso, ¿no? Que costó la presidencia a Richard Nixon. Pero luego han visto ustedes el Wikileaks, el escándalo del Wikileaks, pues otro escándalo monumental que está diríamos el autor que difundió tantísimos miles de mensajes que él desclasificó, pues está en la embajada ecuatoriana en Londres, ¿no? Pues otro escándalo, el Batilix, que también lo llaman, el escándalo Vaticano. Es que en muchísimos sitios hay escándalos, ¿no? Pero en cuanto a España hay una lista de escándalos monumentales. En primer lugar tenemos los escándalos económicos durante el tiempo en que gobernaba Felipe González, sobre todo en sus últimos años. Es que era aquello tremendo, ¿no? Los escándalos económicos que había. Llegó un momento en que cesaron hasta el gobernador del Banco de España, el ministro de Hacienda, que era Solchaga, y otro ministro más, pues me parece que también Valverde, que ahora otra vez está con un escándalo de que por el tren era el ministro de Sanidad, pero anteriormente había sido de Obras Públicas, decían entonces. Pues García Valverde ahora ha salido con un escándalo monumental y es que ha conseguido que 2 empresitas, que tenía una de ellas $500.000 de euros nada más de capital, se va a llevar 350 millones de euros por ¿cómo se llama? Por el tren el AVE a la Meca, ¿no? Bueno, pues es otro escandalazo tremendo, ¿no? Ahí teníamos los casos de Filesa, Malesa y Time Sport. Teníamos el gobernador del Banco de España que utilizaba un banco particular para beneficiarse, es decir, había unos escándalos monumentales, ¿no? Luego, dentro del PP, los grandes escándalos han sido los de Gürtel y Bárcenas, y como se ve, el de Gürtel debió ser alguien que lo dijo, o sea, que lo filtró,
Y el de Bárcenas, yo es que estoy convencido que ha sido el mismo, por el que debe ser una persona enormemente... Cuando una persona gana tantísimo dinero le da una sensación de omnipotencia que no veas, ¿no? Y se cree superior al propio partido. Y sobre todo si los tiene a algunos comprometidos con dinero, ya se cree omnipotente total. Y este ha creído que el Partido Popular le tenía que salvar a él de la cárcel y le tenía que librar. Y claro, hay cosas que no se pueden... Primero no se pueden hacer y luego no se deben hacer, claro está. Entonces, este escándalo todavía no ha acabado, pero puede salir carísimo al PP. Luego tenemos los escándalos económicos y de espionaje en la Cataluña nacionalista, en los partidos nacionalistas catalanes, que están adquiriendo una resonancia muy grande. Y luego el hecho característico es que el acontecimiento resulta una sorpresa para sus autores originales, es decir, el protagonista del escándalo no se espera que va a haber ese escándalo, a no ser que le hayan hecho antes chantaje, ¿no? Y entonces... Un escándalo requiere la cooperación voluntaria de al menos una parte poderosa y legítima en el asunto por una experiencia de primera mano. Es decir, puede ser un testigo ocular que haya visto las cosas, o puede ser una persona que estaba metida, un funcionario que estaba metido en esta cuestión y entonces lo saca a la luz, y con circunstancias que pueden llegar a ser impresionantes, ¿no? Un periodista al que yo le dirigí la tesis doctoral, Tijeras, hizo lo siguiente. En uno de los libros, él dijo que la base fundamental de lo que ahora es el Grupo Prisa se debía a que Ricardo Díez Horleiner, que era el subsecretario de Educación durante el penúltimo ministro de Franco, que se llama Villar Palasí, José Luis Villar Palasí, había filtrado a la editorial Santillana todos los programas de educación de la EGB y del bachiller. Entonces, en varios meses hicieron los libros todo deprisa y ahí hizo una acumulación de capital impresionante el Grupo Prisa. Es decir, sin editorial Santillana el Grupo Prisa no hubiera llegado a ninguna parte, ni país ni nada, ni ser, nada. Entonces... Bueno, pues automáticamente, como era muy poderoso el Grupo Prisa, le pusieron un juicio a Tijeras. Tijeras lo perdió en segunda instancia, lo perdió en el Supremo, pero ¿qué ocurrió? Que él estaba convencido de que eso era verdad, pero no tenía las pruebas. Entonces él iba diariamente al archivo de Alcalá de Henares. El archivo de Alcalá de Henares es que, por ejemplo... ha ocupado un puesto un político, ¿no? Pues sus ficheros se llevan allí y allí están conservados, ¿no? Bueno, pues entonces él todos los días iba y el señor que estaba allí decía que no podía pasar, que no lo tenía justificado, que lo que fuera, a lo mejor ya el señor estaba avisado. Pero fue un día, iba a diario, porque él es decir, la pena que iba a recibir era inmensa. Él tenía que publicar en todos los periódicos españoles la sentencia, pagarlo de su propia mano. Él no tenía dinero para eso, pero sobre todo le estimulaba mucho que un hijo suyo que tenía cierta deficiencia neurológica iba a sufrir las consecuencias y tal. Bueno, entonces las verdaderas ideas son las de los náufragos, decía Ortega. Un día de los que fue a Alcalá de Henares se encontró con que el señor tenía catarro o gripe y entonces entró, le dijo un señor, pase. Él fue y encontró el acta donde se había decidido en el mes de febrero, me parece, del año 1970, se había decidido o 71. Y entonces él, claro, sacó fotocopias de todo esto, pues ha sido de las poquísimas veces que el Supremo, aun habiendo tomado la decisión, ya lo llevaron y le salvaron, ¿no? Claro, entonces, aquello sí que fue también un auténtico escándalo, porque lo que estaba demostrando, claro, era ya habían pasado no sé cuántos años, ¿no? Bueno, o por su posición, digo que quien filtra toda esta información de un escándalo es por su posición en la estructura social. Por ejemplo, un topo. Los topos son los que filtran una nota interior de un servicio secreto, de un ministro, de un alcalde, etcétera. Y sobre todo de las compañías todopoderosas. Por ejemplo, ahora ya menos. El Corte Inglés, la política del Corte Inglés y la política publicitaria de Coca-Cola es que no publicar absolutamente nada del Corte Inglés ni de Coca-Cola. A ver lo que ven ustedes. Lo que te pagan un montón a todos los medios de comunicación habidos y por haber, con tal de que no publiques nada sobre el Corte Inglés.
Y hubo un libro sobre el Corte Inglés, y es que se acabaron todos los ejemplares, los compraron inmediatamente. Y eso lo hizo también con un libro sobre el CSID, sobre el servicio, que era como se llamaba anteriormente el servicio secreto. Lo había publicado Fernando Rueda y desaparecieron absolutamente todos los libros. Es decir, ¿por qué? Pues porque no les interesa que se hable para nada. Entonces, dentro del Corte Inglés puede haber alguna persona que se haga con información confidencial y que les haga efectivamente chantaje diciendo, como a mí me hagáis algo, desde luego, como yo me vaya a la calle os vais a enterar. Y lo mismo puede ocurrir en la Coca-Cola. En la Coca-Cola es que no verán ustedes, díganme qué noticias saben ustedes sobre la Coca-Cola. ¿No las hay? En todo caso, documentales norteamericanos de la historia de la Coca-Cola, pero del día al día de la Coca-Cola ni hablar. Nos hemos enterado de que se ha trasladado de Barcelona aquí a Madrid, para que por otra parte les digo, voy a hacer un paréntesis, bueno, ahora hago el paréntesis, pues que se ha trasladado aquí una envasadora muy grande y tal. No, lo que les decía es que parece que ahora únicamente puede haber empresas en Madrid y en Barcelona, y lo demás nada. Pues eso es un fallo tremendo que ya cuando explique yo los poderes de Gustavo Bueno, según Gustavo Bueno es el poder redistribuidor. El poder redistribuidor. Y eso los norteamericanos, por ejemplo, lo cuidan mucho. Es decir, si una empresa se va a instalar en Estados Unidos, o sea, hablan con él. ¿Y por qué no se instala usted en tal estado? Y le ofrecemos tales ventajas y tal. Porque claro, y en el baloncesto norteamericano también, tú no te puedes llevar, como aquí el Madrid y el Barcelona, los mejores jugadores. Tú tienes que negociar porque entonces se desequilibra, se queda sin liga. Siempre lo ganaría el mismo. Pues entonces el poder redistribuidor es esencial también en política. Es otra cosa que, en fin, no... Es que como empiece yo a hacer aquí consideraciones al margen ya me voy. Entonces los partidos políticos tienen una larga historia de luchas intestinas en las que un aspirante a un puesto filtra información confidencial para cargarse al contrario, ¿no? A un oponente dentro del propio partido o del partido contrario, pero fundamentalmente del propio partido. Y luego, quienes filtran esta información suelen ser personas que se sienten perjudicadas, o bien por el partido, o bien por alguna persona del partido. Por ejemplo, todo el escándalo Juan Guerra, que costó el puesto al vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, surgió de que Juan Guerra no pagaba la pensión a su mujer, la que le había fijado el juez. Entonces la mujer, con toda la información que tenía, se fue a ver nada menos que a Fraga Iribarne, a Santiago de Compostela. Le dio los papeles. ¿Y Fraga Iribarne qué es lo que hizo? Pues Fraga Iribarne se los dio al director de la revista Época, que se llamaba Jaime Canmani, y de ahí empezó todo el escándalo. Si han visto ustedes, por ejemplo, lo último sobre el escándalo de un hijo de Jordi Pujol, ¿quién es la que ha filtrado toda la información? La antigua amante o compañera del hijo de Pujol. ¿Y a quién se lo fue a dar? Pues en este caso, lo mismo que había hecho con Fraga, tuvo una comida con la del Partido Popular para que el Partido Popular necesitaría el apoyo y tal, y no hizo nada. Ahora sí, saca mucho pecho diciendo que sí, que va a poner una denuncia y tal, pero si te lo dijeron hace 2 años. O sea, te pusieron un escándalo en la mano, ¿no? Y entonces, una parte muy importante del periodismo de investigación se origina en filtraciones interesadas. Por ejemplo, todo el escándalo Filesa hubiera sido inimaginable, imposible, si el Partido Socialista hubiera pagado bien al contable que tenían, que se llamaba Van Schouwen, que era un chileno. Al no pagarle, fue el chileno y hizo público todo, un escándalo monumental. Claro, bueno, diríamos que no tenía orillas aquel escándalo. Algunos políticos catalanes fueron a la cárcel, me acuerdo uno que se llamaba Sala, en fin, ¿para qué hablar, no? Luego teníamos el escándalo del director de la Guardia Civil, en Roldán, pues dicen que también salió de su mujer, ¿no? De su exmujer, que soltó la información de dónde saca esta persona para tanto como destaca, porque vamos, aquel falsificó también su currículum, no tenía carrera, pero sin embargo decía que la tenía, en fin. Bueno, entonces les voy a decir los escándalos más importantes que ha habido en España. En la vida española, en el año 1984, la desaparición del Nani. Es decir, era un delincuente que robaba joyerías, que al parecer había había una mafia policial que estaban de acuerdo con un joyero de Santander, y en estas que desapareció el Nani hasta ahora, ¿no? Y yo me acuerdo que muchísimas personas llevaban aquí una chapa, decían, ¿dónde está el Nani? ¿Dónde está el Nani? Y letreros por las calles.
En segundo lugar, el caso Gall, de 1987. Es decir, el caso Gall es que, al parecer, con dinero de los fondos reservados de Interior, y a través de un comisario, que lo que menos tenía era de comisario, porque tenía un comisario ludópata que se llamaba Amedo, pues contrataba a mercenarios, fundamentalmente portugueses, para que matasen a militantes, o sea, terroristas de ETA en el sur de Francia. Lo que pasa es que se equivocaron no sé cuántas veces, en fin, murieron 28 personas y no siempre terroristas, ¿no? Tenemos el caso Juan Guerra, que es de 1989. El caso Filesas, del 91. Como ven, un escándalo muy importante es el de Jesús Gil, que es de 1991. Y el que lo movió fundamentalmente fue un periodista que también le he dirigido yo la tesis doctoral, que se llama Juan Luis López Galiacho. Y ese ha escrito 2 libros, Jesús Gil, el gran farsante, y Jesús Gil, la farsa continúa. Luego tenemos el caso Ibercorp, en el cual estaba implicado el director del Banco de España, que se llamaba Mariano Rubio. Por cierto, era el marido de la novelista Carmen Posadas, que sigue publicando novelas, ¿no? Porque había una gran diferencia de edad entre uno y otro. En 1993, impresionante el escándalo de Mario Conde, que luego ha vuelto a resurgir, sobre todo a través de la televisión Intereconomía, que es un hombre que parece que razona muy bien, pero luego no tiene sentido en la realidad. Luego se permitió presentarse a las elecciones gallegas para ver si podía salir presidente de la Junta de Galicia. Bueno, son cosas que yo no me explico, no me entran en la cabeza. De Luis Roldán también en 1993, es decir, lo que ocurría en España hace 20 años, ¿no? El caso de los fondos reservados del subsecretario del Interior, Vera, cuando el ministro era Barrio Nuevo, de 1994, es decir, cómo este señor aumentó muchísimo su patrimonio y al parecer era gracias a los fondos reservados. Luego tenemos el caso de los papeles del CSID de 1994. Y luego, ya más próximos a nosotros, porque ha habido una temporada en que no ha habido escándalos, tendríamos el caso Pallerols y el caso Palau, que es la financiación ilegal de los partidos nacionalistas catalanes. Llegaron a un compromiso con la Fiscalía para que Pallerols no fuera a la cárcel. Ahora el juez ha dicho que no, que tienen que ir a la cárcel, no se sabe cómo acabará. Luego tenemos los casos Gürtel y Bárcenas, a los cuales me he referido anteriormente. Y que esto puede ser una bomba tremenda, porque según se vaya avanzando en este caso, se van a descubrir muchísimas cosas impresionantes. No digamos nada, el escándalo Urdangarín, que eso ha minado el prestigio de la monarquía hasta extremos increíbles. El caso del enriquecimiento inexplicable de la familia Pujol, de CiU, y últimamente el caso del espionaje en Cataluña, que ustedes lo habrán oído, de cómo unos políticos se espiaban a otros a través de una empresa, ¿no? Y han sido muy importantes porque han destapado muchísimas cosas. 2 libros. Uno de hace 3 años, de 2009, en septiembre harán 4 años. A mi entender es el libro más influyente que se ha publicado en España durante los 10 últimos años. Se llama La casta, el increíble chollo de ser político en España, de Daniel Montero, de la editorial La Esfera de los Libros. Entonces, esta obra ha tenido unas características peculiares. Es que salió en plena crisis, muchos parados estaban en su casa y tenían mucho fósforo, es decir, inteligencia. Entonces, lo que empezaron a hacer son presentaciones en Internet, en PowerPoint, mucho mejores que las mías, por supuesto, o sea, muy, muy bien presentadas. Y entonces una enorme cantidad, eso ha empezado diríamos, a fluir por la red, y una enorme cantidad de españoles, pero miles y miles y cientos de miles y millones, se enteraron de muchísimas cosas que antes desconocían. Esto fue como un auténtico escándalo, ver todos los privilegios de la casta política, que son impresionantes, es que son de un clasismo, que no entra en la cabeza, ¿no? Como personas que no han hecho prácticamente nada de provecho en su vida, en cuanto son, me parece que 7 años diputados, adquieren unos derechos de jubilación extraordinarios, ¿no? Y luego ha salido, el año pasado, La casta autonómica, la delirante España de los chiringuitos locales. Esta es Sandra Mil y Miguel Cruz, ¿no? Sandra Mil
Mir. Bien. Bueno, y finalmente tenemos el acontecimiento fortuito. El acontecimiento fortuito consiste en un suceso que no está planificado, como el accidente. Callaos, por favor, que me distraigo. Pero es promovido por quien lo origina, como el acontecimiento rutinario, ¿no? Ahora les voy a poner un ejemplo, porque solo poniendo un ejemplo se pueden entender estas palabras. Es decir, el acontecimiento fortuito consiste, también se llama serendipity. Contiene un suceso no planificado, como el accidente, pero es promovido por quien lo origina. Les voy a poner el caso, como el acontecimiento rutinario. El caso más claro que he visto yo es el siguiente. Hay un atentado de ETA en el que muere un general, un atentado terrible en Madrid. Y por allí pasaba un señor que ve a dos jóvenes que van en una actitud muy sospechosa. Y él tenía móvil, les empieza a seguir, luego se sube al coche, los va y mientras tanto está llamando a la policía. Y en muy poco tiempo ya les habían detenido. No se podía decir el nombre de este señor, se llamaba el héroe anónimo y tal. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que es un acontecimiento, el tipo no salió de su casa diciendo, bueno, voy a ver un atentado terrorista. Hoy va a haber un atentado terrorista y voy a ver si lo veo. Anda, qué casualidad, si he visto un atentado terrorista. No. Las cosas son, es fortuito, pero él mismo lo promueve. Es decir, no se olvida, no lo promueve. Y llega a tener una importancia grande. Y la serendipity, que es cuando tú vas buscando una cosa y te encuentras una cosa mucho mejor de las que buscas. Por eso, a mí me gusta decir que lo mejor es lo que ocurre. Porque hay veces que tú tienes planificado un día, no se logra aquello que quieres, pero resulta que lo que consigues es mucho mejor de lo que ibas buscando. Y esto es lo que ocurre en muchos acontecimientos científicos. En muchos acontecimientos científicos son por serendipity, por casualidad, ¿no? Entonces una persona lleva a cabo inadvertidamente una tarea o conducta que resulta valiente o socialmente aclamada, es decir, bueno, lo hace inadvertidamente, no, se encuentra con una situación de forma inadvertida, pero él lo promueve de una manera valiente. Entonces, así, a través de la autopromoción, o al menos por su aprobación tácita, la persona convierte un accidente en un acto deliberado, ¿no? Bien, entonces, ahora paso ya a la segunda parte de esta exposición, que sería las relaciones entre los promotores y los periodistas. Y fundamentalmente son de las siguientes clases. Son conflictivas, por una parte son relaciones de simbiosis y son relaciones inciertas. Vamos a ver qué quiere decir esto. Relaciones conflictivas, ¿por qué? Porque entre el representante y estos promotores que hemos estado hablando, que son de relaciones públicas, de agencias de prensa, de gabinetes de comunicación, de consultoras de comunicación, y los periodistas, no son buenas las relaciones en muchos casos. ¿Por qué? Porque el periodista no admite, sin más, el trabajo de estos promotores, porque sabe que su función fundamental es favorecer el interés de quien le contrata, es decir, de desinteresados nada, es decir, si te invitan a comer, ya sabes que porque quieren lograr de ti algo concreto, no porque tú te consideran que eres una persona simpaticísima y que se lo pasan bien, ¿no? Entonces, por eso promociona, suaviza o suprime la información que pudiera resultar desagradable para quien la paga, ¿no? Para quien le paga. Entonces, tan de gatekeeper es decir, un guardabarreras, quien selecciona la información para que no salgan los medios algo, tan gatekeeper como el periodista que dice que efectivamente no te lo voy a promover, ¿no? El experto se debe a unos intereses concretos y el periodista a unos intereses más generales. Entonces, si un director de periódico no quiere publicar una información, lo mismo le ocurre a un representante de una empresa concreta, no quiere que salgan hacia adelante unas cuestiones que quiere, ¿no? Y además, el periodista desconfía mucho de estos promotores, de estos representantes de las relaciones públicas, porque saben que lo que hacen es falsificar la información, diríamos edulcorarla, quitarla vigor y distorsionar en todo caso el proceso de la comunicación, y exageran y falsean, y entonces son unas relaciones conflictivas. ¿Qué es lo que quieren los promotores? Pues sencillamente fijar la agenda de la cual tiene que hablar el periodista, y el periodista, claro, pues no lo admite, pero sin embargo, pues como tiene que acudir a muchas ruedas de prensa, y porque le mandan, y sobre todo ahora que son muchísimos becarios, que son los que fundamentalmente llevan adelante los periódicos, pues al final logran muchas veces lo que quieren los agentes, o sea, los promotores, ¿no? Y entonces hace falta ser una persona verdaderamente independiente y muchas veces un héroe para, teniendo un salario de hambre, un salario de auténtico hambre, hacer frente a estos gigantes, ¿no?
Y lo mismo ocurre cuando a un becario levanta el teléfono y se le pone un alcalde. Bueno, se piensa que es un genio y no sabe que el alcalde se pone porque va a publicar esto. Y luego cuando le invita a comer, bueno, entonces ya sabe que es que lo que quiere hacerle es adularle y ser muy amable con él para que dé la información que él quiere. Y en cuanto nada de la información que él quiere, el alcalde ya se olvida de él o incluso llega a presionar para ver si quitan ese tipo más molesto, ¿no? Entonces, lo más llamativo es que cuando ellos, los promotores, lanzan esas imágenes incluso positivas acerca de los periodistas, pues resulta que ni los periodistas se creen la imagen que los promotores lanzan sobre ellos, ni los promotores se creen la imagen de los periodistas. Entonces según los promotores, el periodista tiene aspectos enormemente desfavorables. Por ejemplo, busca noticias porque quiere ofrecérselas al medio para el que trabaja y al público. Y los medios, a su vez, ofrecen audiencias a los anunciantes. Y eso cumple funciones que el promotor dice que son nobles, pero que en realidad los periodistas no se lo creen. ¿Y qué es lo que ven ellos en los periodistas? Porque buscan siempre lo aberrante, lo no normal, lo destructivo, lo no constructivo, las personalidades noticiosas, más que los temas interesantes. Y entonces dicen que el periodismo es demasiado importante para dejarlo en manos de los periodistas. Igual que la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos y la guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los militares, y la natalidad es muy importante como para dejarla en manos de los curas. Es que son cosas muy... Es decir, que no puede ser. Bien, y entonces, por otra parte, las críticas que hacen es que los periodistas impiden el compromiso, impiden el acuerdo, impiden las negociaciones, diríamos, secretas, porque los periodistas enseguida destrozan todo. Es decir, en cuanto se hace pública determinada negociación y esto, entonces ya se rompe la negociación porque precisamente la gracia está en que se lleguen a unos acuerdos sin perder la cara a cada uno, ¿no? Y en esta lucha, entonces, cada uno va desarrollando una estrategia con toda la sutileza que puede, ¿no? Pero con un gran desequilibrio, y es que los representantes de las empresas, de las instituciones y de los políticos disponen de muchísimo más tiempo que los periodistas para prepararse la información y para hacer frente a los desafíos con los que se encuentran. Y el periodista, sin embargo, siempre, y sobre todo ahora, si son becarios o si son en prácticas, de una manera muy precaria, apenas dispone de tiempo para cubrir tantísimas cosas a las que le mandan, ¿no? Y luego, si se presenta, por ejemplo, un periodista que está poco experimentado y un promotor en un debate de televisión, casi podemos asegurar que tiene ganado el debate el promotor, porque está mucho más especializado que el periodista y conoce muchos más datos y le puede hacer pasar al periodista por ignorante. Le empieza a hacer preguntas si conoce tal dato, tal otro, no lo conocen, entonces no se puede discutir contigo. Bien. Y sin embargo hay periodistas que siguen manteniendo un gran liderazgo dentro del periodismo. ¿Por qué? Porque son periodistas de investigación. Y entonces, eso sí que la reflexión, el pensamiento, la interpretación, el contexto clarificador acaban por imponerse en muchas mentes, aunque sean minoritarias. Lo que pasa es que aquí hemos pasado en España por un periodo pero auténticamente glorioso del periodismo de investigación, prácticamente como en casi ningún otro país lo he visto, ¿no? Y sin embargo ya de un tiempo a esta parte está empezando a perder y mucha fuerza el periodismo de investigación. ¿Por qué? Porque los periodistas de investigación resultan muy molestos para sus empresas en algunas ocasiones. ¿Por qué? Pues porque les pueden llegar a hacer perder anunciantes. Es decir, si resulta que se van a meter pues con alguna empresa de electricidad y mostrando las prácticas que tienen, etcétera, o pues enseguida van a saltar por los aires, ¿no?, sus presiones. Hay que ver lo que ha ocurrido con este periodista Jordi Évole cuando dedicó un programa a mostrar todo el sistema de las petroleras en España, ¿no?, que y las eléctricas automáticamente querían ya plantear ahí un juicio y dejarle fuera de la circulación, ¿no? Yo escribí un artículo para defenderle porque, bien, entonces,
si esas minorías tienen poder, esas minorías que saben captar el valor de las investigaciones periodísticas, tienen y están empeñados en llevar adelante y transformar las cosas insatisfactorias, entonces la prensa va a seguir siendo una institución respetada. Ahora, ¿cuándo piensan los periodistas, muchos de ellos en España? Yo pregunto. Pero si vemos que están en un programa de tertulia, luego están en otro, luego algunas personas llegan a estar en 3 programas diferentes al día, en 3 tertulias, pero eso ¿cómo se puede? Entonces, ¿cuándo piensan? ¿Cuándo trabajan? Claro, también dicen, bueno, es que ha bajado por otra parte, antes podían llegar a cobrar, me parece que entre 1.500 y 2.000 euros por participar en algunas tertulias, y ahora creo que la cotización está entre los 200 y los 300 euros, es decir, pues se tienen que multiplicar. Si a lo que antes ganaban en un día, ahora se lo tienen que ganar en 5, pues se tienen que multiplicar, pero eso va en detrimento total de la preparación, y luego se convierten en personas que parece que entienden de todo y de todo no entienden, ni muchísimo menos, ¿no? Y luego con los que chocan también los periodistas son con los encuestadores de opinión, que esto se da mucho en las elecciones, porque es más fácil decir qué es una buena investigación que qué es un buen periodismo, ¿no? Y la calidad de que puede tener una investigación periodística es por la calidad de la información que el periodista tiene, pero sin embargo en encuestas él no domina, por ejemplo, las técnicas de investigación social, y se lanza lo primero que le llega y lo utiliza sin haber contrastado suficientemente las cosas, ¿no? Y entonces los encuestadores quieren aquilatar mucho más, emplean más tiempo, y los periodistas, sin embargo, están con los primeros resultados, ¿no? Y además los periodistas están en muy malas, tienen muy mala opinión sobre los encuestadores, porque fallan mucho, los encuestadores fallan muchísimo, ¿no? Incluso algunos hasta alcanzar una auténtica falta de vergüenza, que es estas que se llaman las israelitas, que son las encuestas a pie de urna. Si durante todo el tiempo ya te han mostrado que los españoles no quieren decir a las claras a quién han votado, ¿cómo es que usted sigue haciendo eso para hacer rica, o sea, y perdonen la palabra, para que pegue un pelotazo una empresa de opinión, sabiendo que esos resultados no valen para nada? Pero para nada, siempre se repite lo mismo, es decir, llegan a las 8 de la tarde, bueno, resultados provisionales, bueno, entre esos resultados provisionales y la realidad es que es una diferencia sideral. ¿Y por qué? Porque se hacen caso de esto, pues no, tenía que estar prohibido, ¿no? Bien, entonces los periodistas tampoco se fían de los encuestadores tienen como personas poco fiables a los periodistas, y hay el que estaba encargado de las encuestas en el Partido Socialista, que es una persona bastante, ya está jubilado, bueno, pero sigue teniendo su compañía, que se llama Julián Santamaría. Ese hombre es el que le he visto yo que más acierta en las encuestas, y por otra parte sabe interpretar muchísimo mejor las encuestas. Es decir, una vez que ha pasado ya las elecciones, él empieza a pensar y tal. Y nadie dijo por qué José María Aznar había ganado por mayoría absoluta en 1996. ¿Por qué había ganado? Y este sí que se atrevió a decirlo. Dice, los españoles en el fondo han llegado a votar por mayoría absoluta porque estaban totalmente hartos de ver todo lo que costaban los votos que Jordi Pujol exigía a Felipe González, ¿no? O al mismo Aznar en la primera legislatura. Y luego en Estados Unidos también hay cosas muy importantes que interpretar, porque, por ejemplo, dentro del Partido Demócrata no eligieron, cuando todo parecía que era así, ¿no?, a Hillary Clinton, y sí eligieron a Obama. Y pensando, claro, tenían el Partido Demócrata en las elecciones primarias, claro que había razones, pero hay que descubrirlas. Miren, no votaron a Clinton por lo siguiente, porque la familia Bush, el padre, había estado 8 años durante la presidencia de Reagan de vicepresidente, más 4 años de presidente son 12, más 8 años que estuvo el hijo son 20 años. Y por otra parte, Clinton estuvo 8 años. Si encima añadimos 8 años de su mujer, entonces eso no era una democracia, en una presidencia. Eso era una monarquía. Es decir, eso era una monarquía. Entonces,
los votantes demócratas dijeron, de eso nada, que entonces aquí 2 familias son las que mandan en Estados Unidos y esto es demasiado grande para que... Y esa fue la razón profunda por la que no votaron a Hillary Clinton. Y eso que ya era hora de que fuera presidenta de Estados Unidos una mujer. Pero lo que se opuso, las razones profundas, que esto no todos los encuestadores lo dan, son estas, diríamos, estas motivaciones de peso que solo una mente que se pone a discurrir puede llegar a verlo, ¿no? Bueno, luego tenemos unas relaciones de simbiosis. Y ya saben que Julio Casares definía la simbiosis como la asociación de organismos de diferentes especies que se favorecen mutuamente en su desarrollo. Pues esto es lo que les ocurre a los periodistas y a los promotores. Es decir, los periodistas se benefician de lo que les dan los promotores, no digo de dinero, sino de noticias, o sea, de material, y los promotores se benefician de lo que dicen o sea, de lo que publican los periodistas, ¿no? ¿Y por qué necesitan unos de otros? Pues sencillamente porque los representantes, los promotores, representantes de empresas, de instituciones, se dan cuenta de la falta de medios que tienen los medios, los periódicos, por ejemplo, las radios, las televisiones. Entonces ellos les facilitan o bien grabaciones o bien textos muy bien elaborados de encuestas y por otra parte de estudios especializados, se lo dan, por así decirlo, ya digerido, ¿no? Y eso el periodista lo agradece porque muchas veces está muy presionado por su actividad. Y por otra parte, ellos tampoco quieren abusar claramente de los periodistas generalistas o mal pagados que tienen los periódicos, ¿no? Entonces, si los periodistas no fuesen empresas, si por ejemplo fuesen organismos oficiales que no tuviesen la obligación de vivir sencillamente de los ingresos que consiguen, entonces los representantes de las empresas y de las instituciones tendrían muchísimo menos importancia. Pero entonces, como tienen que moverse entre límites muy estrechos, y hay ahora una crisis generalizada de la prensa, pues todo lo que les venga de ayuda se lo ahorran en gastos, ¿no? Y claro, eso, la contrapartida es que al final el periódico está hablando por boca de las empresas, ¿no? Y los periódicos y los gobiernos. En este documental que yo les he recomendado que vean, por €1 se lo pueden comprar, que se llama Inside Job, sobre la crisis del año 2008 en Estados Unidos, ahí se ve claramente, sale gente muy importante y dice, todo lo que ustedes quieran, pero el gobierno de Obama es un gobierno de Wall Street. ¿Qué quería decir? Que los mismos que habían causado la enorme crisis ahora estaban ocupando puestos importantísimos dentro del gobierno de Obama. Eso quiere decirse que estos promotores llegan a tener tal influencia sobre los medios de comunicación y sobre la política que esto no se dan cuenta. Y sin embargo este documental sí que lo dijo claramente. Este señor que ven ustedes aquí causó esto, ganó tantísimo dinero, tal. Claro, eso es lo que consagra al periodismo y le da legitimidad, ¿no? Y entonces, estos expertos que las empresas y las instituciones, los partidos políticos menos, apoyan, o sea, que tienen el conocimiento especializado y que se lo pasan a los periodistas, resulta que estos periodistas llega un momento que dicen, bueno, yo no me voy a quedar aquí detrás de mis compañeros, como este experto le da la misma información a todos, yo la voy a publicar, ¿no? Y entonces estas y los periodistas han ido perdiendo peso específico en el proceso de la comunicación de las empresas, ¿no? Porque estas les dan información gratuita, publicidad, favores políticos y todo. Esto, lo que hacen las empresas informativas es dar a toda esta gente experta y a todos los representantes, pues esto, es decir, esto que les decía yo antes, un intercambio de favores impresionantes, ¿no? Ahora, cuando hay una colaboración adecuada de unos y otros, pues resulta que los resultados qué mal suena, qué cacofonía. El efecto es que los resultados se pueden medir de varios modos. Por ejemplo, las organizaciones que contribuyen al bienestar de la gente necesitada tiene muchas más probabilidades de aparecer en los medios. Por eso ahora se lleva mucho esto de patrocinadores de tal cosa, tal, y siempre solidario. Verán ustedes que la palabra solidario ahora es publicidad clarísimamente, y son, vamos, un cantante. ¿Por qué da un concierto solidario? Yo no me lo creo, es por evadir también impuestos.
pero sin embargo ya le pagan con la publicidad que les sale en los medios, ¿no? Las campañas de recogida de fondos, pues tal, te dicen que tal compañía colabora con UNICEF, que colabora con tal, pues bueno, eso es lo que diríamos, es una forma más elegante de adquirir publicidad de esta manera, ¿no? Y todavía hay empresas, si lo oyen ustedes en publicidad, dice, tal empresa es patrocinadora de Cádiz 2012, de la Constitución. Pero si es 2012, eso ya ha pasado. Pues parece que lo están aquí como dando, ¿no? Luego, impulsan el cambio colectivo de actitudes en determinadas cosas, sí, porque pueden hacer campañas de educar a la gente en hábitos de salud, y eso puede ser importante. Y luego, sobre todo, que pueden verificar informaciones que son decisivas en tiempos de crisis, ¿no? Y sobre todo que estos representantes pueden llegar a ser personas bastante bien articuladas cuando hablan y se expresan en público, ¿no? Por ejemplo, el muy discutido ministro de Educación, Wert, y de Cultura, ese fue el portavoz institucional del BBVA. Hay que reconocer que de todos los ministros prácticamente es el que mejor habla, es decir, es muy frío, es que si sabes el puesto que ha tenido anteriormente, enseguida te das cuenta de que no es como los demás, sino que tiene mucha paciencia, le pueden hacer todos los precios, sí, tú de lo que quieras, que aquí en el BBVA he visto muchas cosas, ¿no? Y luego saben articular muy bien las posiciones de sus empresas. Algunos lo hacen mejor, otros peor, pero hablan de maravilla, ¿no? De maravilla. Y además, con esto de que aparecen en las tertulias algunas veces entreverados, entremezclados, porque anteriormente han sido periodistas, pues en fin, van limando Y luego, por otra parte, van limando las divergencias, y los periodistas salen beneficiados porque con la información que les dan los expertos en relaciones públicas, entonces pueden hablar con más competencia de aquello de que tratan, ¿no? Y entonces, por lo menos, pueden superar las noticias de impacto que les vienen por las agencias de prensa y darles cierto cuerpo, cierto contexto, ¿no? Y finalmente, las relaciones inciertas. Y las relaciones inciertas es que va a llegar un momento en que de tal forma dominan el estilo periodístico estas agencias de comunicación que son capaces de elaborar con el estilo de un determinado medio de comunicación, elaborar las noticias, y si el periodista se marcha de vacaciones es como si no se notase, porque son capaces de ocupar el puesto del periodista imitando su estilo, igual que hay personas que imitan el estilo de pintar de otras, ¿no? Y nada más. Entonces, únicamente que estamos en este tipo de relaciones con una enorme crisis en el mundo de la comunicación y con un florecimiento extraordinario de todos estos gabinetes de prensa. Y la pelota ahora está bastante inclinada por las empresas, y bastante desfavorable por parte de los medios de comunicación. Pero sin embargo esto es pasajero, porque en cualquier momento los medios de comunicación se pueden poner a la marcha y diríamos desempeñar estas funciones que siempre han tenido como perros guardianes de los intereses de los votantes, de los contribuyentes y de los ciudadanos. Y nada, muchas gracias.